Bueno, habíamos quedado en imputabilidad, que era el tema que teníamos que arrancar hoy, como segundo presupuesto de la responsabilidad civil. En el caso de este elemento en particular, que también se lo denomina factor de atribución, es, atendiendo a esta denominación, es la razón por la cual se justifica que el daño que ha sido sufrido por una persona tenga que ser soportado económicamente o reparado económicamente por otra persona. Eh, es lo que permite justamente hacer endilgar, digamos, esa conducta que ya hemos calificado como antijurídica en el eslabón anterior, al sujeto responsable, el sujeto activo de ese comportamiento. Y que justamente en razón de haber sido él el, digamos, quien ha desarrollado esta conducta antijurídica, tenga que soportar económicamente las consecuencias de el daño que ese obrar ha producido. ¿Está? Hay dos grupos de factores de atribución, como ya hemos visto en alguna ocasión. Están los factores de atribución subjetivos y los factores de atribución objetivos. En el caso de los factores de atribución subjetivos, tenemos, digamos, dos conceptos que ya hemos analizado en reiteradas ocasiones, a la culpa y al dolo. En este caso, miramos la reprochabilidad desde el punto de vista del sujeto activo que la realiza, digamos, desde el autor del hecho. Y desde esta perspectiva aparecen estos dos factores que ya hasta acá hemos mencionado, recordarán ustedes como causa fuente, cuando vimos al principio de la materia las causas fuentes clásicas o tradicionales y hablábamos del delito y el cuasi delito, aparecían estos dos factores de atribución que ahora vamos a analizar, a reiterar, a refrescar un poquito de en qué se diferencian. En el caso de los factores subjetivos, aparecen definidos los dos en el artículo 1724 del Código. Este artículo dice, son factores subjetivos de atribución, la culpa y el dolo. La culpa consiste en la omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar. Comprende la imprudencia, la negligencia y la impericia en el arte o profesión. El dolo se configura por la producción de un daño de manera intencional o con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. Entonces, no hay que ir a buscar más allá de este artículo para definir a estos dos factores de atribución y dividir las aguas en tanto haya o no intencionalidad del sujeto activo en el daño, digamos. Si el autor del obrar antijurídico quiso de alguna forma causar ese menoscabo al otro sujeto o al patrimonio de otro sujeto, entonces estaremos en presencia del dolo. Y si lo hizo, si el daño apareció, pero no por razones de intención, sino en razón de una falta de cuidado o de diligencia, entonces estamos en presencia de la culpa, que puede asumir cualquiera de las formas que están allí enunciadas. En el caso del abogado, de los profesionales, vamos a ver que aparece la impericia en particular, como la falta de cuidado de volcar los conocimientos técnicos adecuados en el manejo de una determinada situación, y que a raíz de allí es de donde se origina el daño. Y la negligencia y la imprudencia son conceptos bastante similares que hacen referencia a la falta de cuidado, a la falta de diligencia. No les voy a pedir que hilen tan fino, digamos, no estamos acá analizando, digamos, a los efectos nuestros de la responsabilidad, da lo mismo si obró con imprudencia, con negligencia o con impericia. O sea, estamos en presencia de un factor subjetivo culpa y las consecuencias serán idénticas. Entonces prefiero que no
se compliquen por ahí con conceptos tan minuciosos. Sí que lo distingan a su vez del dolo, como les decía recién, cuando hay intencionalidad, o como el código mismo menciona, hay una manifiesta indiferencia de los intereses ajenos. Y en razón de esa indiferencia o de esa intencionalidad es que se produce el daño. En cuanto a los factores objetivos de atribución, acá sí tenemos que ahondar un poquito más, porque aparecen otros que no hemos mencionado hasta el momento. Acá estamos en presencia, como suelen mencionar la doctrina, estamos en presencia de dos personas que son inocentes. Sin embargo, como tenemos, o sea, no tenemos a alguien a quien, digamos, cuando voy a atribuir objetivamente, generalmente, puede, en la mayoría de los casos, no es el autor material del evento dañoso, el autor de la conducta antijurídica, sino que puede ser, por ejemplo, el padre del menor que ha cometido el hecho dañoso, el empleador o principal del trabajador que ha cometido el hecho dañoso, el establecimiento educativo al que asiste el menor donde se produjo el daño. Bueno, son inocentes en términos de que no son los hacedores del obrar antijurídico, pero como tenemos un daño que ha sido injustamente causado y injustamente sufrido por una persona, lo mismo, el sistema de responsabilidad atribuye, aunque sea indirectamente, a estas personas que pueden, como les decía, no tener reprochabilidad directa, a título de culpa o a título de dolo, pero que de igual forma aparecen para que el damnificado pueda, en definitiva, obtener el resarcimiento económico de los daños y perjuicios causados. Por ejemplo, tenemos como factor objetivo de atribución la equidad. En el caso de la equidad, tenemos un caso muy ejemplificador, que lo vamos a ver después en uno de los supuestos de responsabilidad civil en particular. En el caso de la equidad tenemos, por ejemplo, al daño provocado por una persona demente. Ese es el ejemplo que usualmente se utiliza para graficar este factor de atribución. Una persona que ha realizado el acto antijurídico, pero en forma involuntaria. Justamente ese es el supuesto especial de responsabilidad, donde aparece, esperen que lo localice, en el artículo 1750 aparece daños causados por actos involuntarios. Bueno, justamente allí el mismo artículo dice responde por razones de equidad. Bueno, ¿qué significa que responde por razones de equidad? Significa que por más que el acto en principio la persona no lo haya desarrollado con intención, discernimiento o libertad, el acto no haya sido volitivo, lo mismo el ordenamiento jurídico le imputa y le atribuye las consecuencias dañosas del mismo en ciertos supuestos que lo justifique, en este caso, el factor de atribución que analizamos, que es la equidad. Por ejemplo, si el demente que arrojó la piedra contra una vidriera, por ejemplo, jugando con un vecino, produce un daño en la propiedad de un particular. Bueno, ¿qué sucedería en principio? En principio diríamos, el acto no es voluntario, el demente no, una persona, demente en los términos antiguos, antiquísimos del código. Ustedes ya saben que hoy ya está desterrado el concepto del código, pero para graficarlo, bueno, hablaríamos de persona con una capacidad mental restringida, en definitiva, una persona que no tiene el dominio de sus actos, el control de sus actos, esa persona no debería responder civilmente, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué hacemos si ese sujeto en particular tiene una fortuna millonaria en su cuenta bancaria? Entonces, es una persona económicamente pudiente, digamos, con superioridad a la media, digamos, una persona que tiene una riqueza en particular,
y que sería a todas luces injusto que no tenga que pagar, dada su involuntariedad, y que el daño tenga que ser soportado por el propio damnificado o víctima. Entonces, en esos supuestos, el legislador dice, bueno, a ver, si el demente o la persona que realiza el acto involuntario tiene una solvencia económica, entonces, más allá de que no podamos atribuirle a título de culpa o a título de dolo porque el acto no es voluntario, bueno, que responda por este factor objetivo de atribución, que es la equidad, que es justamente restablecer ese desequilibrio provocado por su obrar involuntario a través de la reparación pecuniaria salida de su propio peculio económico personal. Otro factor objetivo de atribución que tampoco hemos mencionado hasta el momento es la garantía. La garantía aparece en algunos supuestos especiales de responsabilidad, por ejemplo, el caso del principal por el hecho del dependiente. En este caso es una fuente legal de atribución de responsabilidad, donde el legislador lo que busca es que el damnificado tenga un patrimonio más, y tal vez un patrimonio más solvente, que el del verdadero autor del hecho. Pensemos en el caso del empleado que comete el daño y que responde el empleador. Por ejemplo, a ver, pensemos, un colectivero, por ejemplo, que atropella a un peatón. Bueno, más allá de que hoy lo mismo entraría por accidente de automotores por otro camino, entrarían también como factores objetivos de atribución, pensémoslo desde el lugar de la garantía. Ese empleado, esa persona que trabaja a favor de o bajo la dirección de otro sujeto, puede tener un patrimonio personal muy escueto en relación al patrimonio que puede llegar a tener su principal, su empleador. Entonces, el legislador, ¿qué mira? Bueno, que el damnificado no tenga que conformarse con ese patrimonio que tal vez puede ser reducido del autor directo del daño, sino que tenga un respaldo más justamente en garantía de poder obtener una reparación integral de los daños y perjuicios que le pudiere ese dependiente ocasionar. Aparece en ese supuesto en particular. Seguramente cuando lleguemos a ese tema, a quien le ha tocado, se citará jurisprudencia y se volverá a mencionar este factor de atribución. Bueno, después tenemos el famoso riesgo. El riesgo es básicamente la potencialidad o la eventualidad de que un daño acaezca, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando de como el nombre lo indica, una situación que no adquiere total certeza, pero que está en términos de una posibilidad de que una situación dañosa se produzca. Hay dos clases de riesgo que constituyen también factores de atribución. O sea, dentro del factor de atribución riesgo, tenemos dos tipos de riesgo. Lo que se llama el riesgo creado y el riesgo provecho o beneficio. El riesgo creado es, como el nombre lo indica, puede provenir por el consumo de seguridad que se realiza a terceros, que en razón de esa merma en la seguridad la persona tenga que responder si la situación dañosa finalmente ocurre, o bien puede ser por la realización de algún tipo de actividad que aumente o potencie una situación que naturalmente ya es peligrosa o riesgosa. En el primer caso, por ejemplo, si tenemos que ponerlo en hipótesis prácticas, hablaríamos, en el caso del riesgo creado por consumo de seguridad, hablaríamos del típico caso de los accidentes automovilísticos, algo que les dije en numerosas oportunidades. Desde el momento que uno enciende el automotor y lo saca a circular a la vía pública, se entiende que hay un consumo de seguridad. En el resto
de la población, sea peatón, sea el que anda en bicicleta, el que anda en moto, el que anda en otro auto, etc. Y en razón de ese consumo de seguridad, bueno, se produce aparece este factor de atribución que es el riesgo creado. Ahora, hay actividades, como les decía recién, que naturalmente digamos, consisten en maximizar una situación que es naturalmente riesgosa. Por ejemplo, no es lo mismo trabajar si yo trabajo, me dedico en mi trabajo a producir barbijos, por ejemplo, hago una manufactura local en un comercio de producción de barbijos, insumos hospitalarios, por ejemplo. Bueno, no es lo mismo desarrollar esa actividad industrial que desarrollar una actividad industrial donde estoy manipulando productos químicos, donde estoy poniendo en riesgo el medio ambiente, o en el mismo sentido, a la seguridad de los propios dependientes. Por ejemplo, actividades que son naturalmente riesgosas. No es lo mismo pertenecer a una empresa de limpieza en general, que se dedica a la limpieza doméstica de domicilios, que pertenecer a una empresa de limpieza de grandes edificios, como por ejemplo tenemos en Buenos Aires, donde la persona tiene que colgarse hacia afuera de una ventana con un arnés de seguridad y todo lo que fuere, pero tiene que colgarse a una altura naturalmente peligrosa para emprender la misma tarea de limpieza. Entonces, ante esa situación, es lógico que se presuma, digamos, que esa industria o esa empresa está maximizando un riesgo y en razón de esa actividad es que aumenta la posibilidad de que el daño acaezca. Y en razón de eso es que se le atribuye el obrar antijurídico. Por otro lado, en el caso del riesgo provecho o beneficio, esta aparece, ay perdón, justo hoy no traje pañuelo, estamos en presencia de uno de los supuestos en particular, que es el de responsabilidad por productos elaborados, donde aparece este factor de atribución que justamente está en razón de que un fabricante, por ejemplo, tenga que soportar el daño que causa su producto elaborado, porque justamente así como soporta, así como gana, de alguna forma, así como obtiene el lucro, también debe soportar las pérdidas o hacerse cargo de las pérdidas económicas que ese producto pueda llegar a producirle. Entonces, en razón de que la actividad que despliega es la que da el beneficio-provecho, bueno, si esa actividad produce un daño a un tercero, bueno, entonces debe igualmente hacerse responsable. Hay otros factores de atribución, como por ejemplo está el abuso del derecho, que a veces se utiliza, artículo 10 hoy del Código, y situaciones muy casuísticas, que por ahí cada tanto aparece algún factor de atribución nuevo, moderno, pero porque se habrán dado cuenta, en este caso no hay un listado en el código, no están analizados los factores objetivos de atribución en particular, pero o sea, no es un catálogo cerrado, o sea, puede ser que aparezca algún otro, o que en el caso concreto encontremos que el factor de atribución proviene de alguna otra razón, y justamente eso es lo que hay que analizar, digamos, cuál es la razón por la cual yo voy a trasladar económicamente las consecuencias del obrar antijurídico del damnificado a ese sujeto. Por ejemplo, el código habla de la garantía como obligación de seguridad, por ejemplo, también, que está muy bien. Bueno, y por último, el programa habla de las obligaciones de resultado. Que hasta acá nosotros ya las hemos visto, las obligaciones de resultado, cuando vimos obligaciones de hacer, como aquel tipo de prestación donde el deudor compromete el éxito de su hacer o de su labor. O sea, ya no asegura poner de sí lo mejor en miras a obtener una tarea satisfactoria, como sería una obligación de medios, sino que asegura y compromete el éxito de ese trabajo.
En el caso de la obligación de medios, ya lo hemos comentado en esa oportunidad, pero ahora vuelve a venir a colación. En el caso de la obligación de medios, si el deudor incumple, lógicamente no logra su mejor cometido, digamos, no obtiene el resultado deseado en términos del interés del acreedor, bueno, lo reprocharíamos o lo atribuiríamos el lograr dañoso a título de dolo o de culpa, con un factor subjetivo. Porque justamente pensemos, o no puso lo mejor de sí porque no quiso intencionalmente, o verdaderamente por una falta de diligencia. Entonces, estamos siempre en el ámbito subjetivo de atribución. Ahora, cuando el deudor ha comprometido un resultado, por ejemplo, en el caso de los arquitectos, por ejemplo, que se entiende que asumen esa naturaleza de obligaciones, la obra debe concluir en los términos acordados sin márgenes de error. Entonces, la circunstancia de que el deudor haya asegurado el éxito de esa gestión, lo obliga un poco más que otro tipo de profesionales. ¿Por qué? Porque ya no le va a alcanzar a ese arquitecto probar que obró con suficiente diligencia o que no obró con impericia. ¿Por qué? Porque el código le atribuye la responsabilidad a los deudores que han comprometido el resultado de su tarea a través de un factor objetivo de atribución. O sea, en el caso de las obligaciones de resultado, más allá de que no reciba un nombre en particular, las obligaciones de resultado generan la reprochabilidad desde un factor objetivo de atribución. Con lo cual, la sola no obtención del resultado prometido lo vuelve a ese deudor responsable objetivamente. O sea, la sola circunstancia de que llegado el vencimiento del término acordado, por ejemplo, que el arquitecto no cumplió, o que del contrato de obra se desprendía que debía hacerse en determinada forma y llegado el momento se verifica a simple vista que no cumplió, bueno, esa sola verificación de que el resultado no fue obtenido lo hace a ese deudor responder objetivamente. ¿Qué diferencia hay en uno u otro caso, digamos? ¿Qué diferencia hay con aquel profesional que asumía, o aquel deudor que asumía obligaciones de medio? Bueno, justamente en lo que está en el artículo, la respuesta está en el artículo 1722 y 1723, que es de lo que estamos hablando. El 1723 dice, cuando las circunstancias de la obligación o de lo convenido por las partes surge que el deudor debe obtener un resultado determinado, su responsabilidad es objetiva. Y vamos al anterior. El factor de atribución es objetivo cuando la culpa del agente es irrelevante a los efectos de atribuir la responsabilidad. Y esto es lo importante. En tales casos hablo de todo lo que vimos hasta acá, o sea, garantía, equidad y riesgo, y ahora le sumamos las obligaciones de resultado. El responsable se libera demostrando la causa ajena, salvo, excepto disposición legal en contrario. ¿Qué significa esto? Que cuando en general, digamos, para que comprendan en qué va a redundar atribuir en uno u otro sentido la responsabilidad. Si nosotros vamos a aplicar en el caso un factor subjetivo de atribución, vamos a hablar de la culpa o del dolo, y al momento en que el demandado venga a hacer su defensa, o ya la va a hacer al principio, pero al momento en que el juez la va a valorar, cuando dicte sentencia, lo único que va a tener que demostrarle al juez es que él hizo todo lo que pudo, pero no logró satisfacer el interés del acreedor, si fuera una de índole contractual, o
lograr, digamos, que el obrar se concluya sin producir un menoscabo. O sea, probar su no culpa, está para que se entienda, probar su no culpa. O sea, probar la diligencia, la prudencia, bueno, etc. Ahora, si hablamos de un factor de atribución objetivo, como el artículo 1722 indica, no, la culpa es irrelevante, dice el artículo. Entonces, probar la no culpa es irrelevante también. ¿Qué significa que es irrelevante? Que no le alcanza a ese demandado, a ese accionado, probar su no culpa. Tiene que acreditarle al juez la existencia de una causa ajena, que es la que ha producido total o parcialmente el daño. Eso lo vamos a ver ahora cuando lleguemos a relación de causalidad, cómo funciona. Pero específicamente cuando hablamos de un factor de atribución objetivo, la consecuencia siguiente es que la persona que va a ser atribuida bajo este grupo de factores no pueda liberarse demostrando su diligencia. Porque muchas veces ustedes van a leer en las contestaciones de demanda, por ejemplo, cuando ya es un sabido que el factor de atribución va a ser objetivo, porque uno conoce, una vez que uno supera toda esta etapa de responsabilidad civil, ya hay cosas que uno sabe. Por ejemplo, como les digo, uno piensa en un arquitecto y ya sabe, el arquitecto asume una obligación de resultado, entonces factor objetivo de atribución. Ahora pienso en un abogado y digo, no, obligación de medio, factor subjetivo de atribución. Así lo vamos a ver con todo el catálogo de supuestos en particular. Entonces yo pienso, por ejemplo, en un accidente automovilístico donde yo ya tengo predeterminado por una norma que el factor de atribución va a ser objetivo, y sin embargo van a leer en las contestaciones de demanda que la persona insiste en que manejaba con cuidado, que prestaba atención, que iba con prudencia, que miraba hacia las esquinas, o sea, y son cuestiones que una vez que el daño se produce, no alcanzan para liberarlo de responsabilidad. El hecho de que la persona haya colisionado a otro vehículo y quiere decirle al juez que puso lo mejor de sí, que fue el mejor conductor existente en el momento del evento dañoso, pero que aún así no logró evitar la colisión, no lo va a liberar de responsabilidad, porque uno lee simplemente el artículo 1722 y sabido que si hay un factor de atribución objetivo, como en ese caso es el riesgo creado, bueno, entonces tiene que demostrar la causa ajena. Causa ajena es alguna de las llamadas eximentes de responsabilidad que vamos a ver ahora a continuación. ¿Está? Lo dejo ahí para continuar desde este lugar en la bolilla que sigue. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? Y algo que nos faltó mencionar, dice, en caso en ausencia de normativa, o sea, cuando el legislador no haya previsto algo en concreto, algún factor de atribución en concreto, el factor de atribución será la culpa. O sea que la culpa va a ser, como siempre, un factor de atribución subsidiario. Cuando no tenga nada especial previsto, bueno, va a venir la culpa como factor de atribución. Bueno, por otro lado, vamos desde acá a arrancar el siguiente elemento o presupuesto de la responsabilidad, que es la relación de causalidad. Bueno, con el tema de la relación de causalidad, la utilidad o la razón de ser de este presupuesto, de esta responsabilidad, es establecer un límite a la extensión del resarcimiento. ¿Por qué? Yo hasta acá tengo una conducta, un hecho, que ha sido calificado como antijurídico por vulnerar el ordenamiento jurídico en general y por no estar justificado. Tengo que ese obrar es atribuible a título subjetivo u objetivo a su responsable, y ahora tengo que ver hasta dónde lo voy a hacer responder a ese autor, ¿está? O sea, con la relación de causalidad,
lo que se tiene que verificar es la existencia de una vinculación entre el obrar antijurídico, el obrar desplegado por ese sujeto, y el daño. O sea, es lo que tiene que vincular hasta lo que vengo viendo hasta acá, es obrar imputable a Juan, obrar antijurídico imputable a Juan, que haya sido efectivamente la causa del daño que el damnificado ha sufrido y que cuya reparación viene a reclamar en el caso concreto. ¿Está? Entonces, la relación de causalidad es el factor que me va a permitir establecer qué daños surgen como consecuencia de ese obrar antijurídico atribuible a Juan. ¿Se entiende? O sea, es lo que me va a establecer el marco, me va a delimitar el límite, valga la redundancia, de lo que va luego a ser evaluado o cuantificado por el juez para establecer el resarcimiento o la indemnización. Ustedes habrán visto, existían en doctrina varias teorías acerca de cómo debía, de cómo debía juzgarse la relación de causalidad. Pero tras un largo debate, este código ha hecho una adhesión especial a una de ellas, que al igual que en el derecho penal, es la teoría de la causalidad adecuada. O sea, acá tenemos unificado el régimen, digamos, en cuanto a este factor de este elemento presupuesto de la responsabilidad. Nosotros tomamos exactamente la misma teoría, que es la de la relación de causalidad adecuada. Se desecharon otras teorías, como por ejemplo la teoría de la causa próxima. No me voy a meter por allí para no confundirlo, o sea, voy a circunscribirme al texto vigente, ya saben ustedes cuál es mi razonamiento, y cómo en definitiva, contarles un poco cómo es en definitiva la valoración que hace el juez de este presupuesto en concreto. ¿Cómo sabemos que el código adhirió a esa teoría? Bueno, porque el artículo 1726 dice: son reparables las consecuencias dañosas que tienen nexo adecuado de causalidad con el hecho productor del daño. Entonces, al introducir esa palabra, adecuado, es donde el legislador volcó su adhesión a esa doctrina, esa corriente doctrinaria en concreto. ¿En qué consiste esa teoría de la relación adecuada de causalidad? Bueno, esa teoría, hasta el momento en doctrina había una que era a la que más se le oponía, que era la teoría de la equivalencia de las condiciones. ¿Qué decía esa teoría? Bueno, que todas las por decirles, las circunstancias que motivan o que desembocan en la producción del daño deben considerarse, están en igualdad de condiciones y deben considerarse todas en su conjunto causa de ese resultado. Esta teoría se contrapone y dice no cualquier, o sea, no todo lo que ha devenido en el correr del tiempo, digamos desde la producción digamos todo lo que rodeó a la producción del evento dañoso, es causa de ese determinado efecto. El juez, dice esta posición, tiene que encontrar de todas las condiciones aquella que es la verdadera causa del resultado dañoso y atribuir a su autor las consecuencias económicas del daño. ¿Está? ¿Cómo sabemos entonces cuál es la condición que se vuelve, en definitiva, causa adecuada? Porque el juez lo que busca es cuál de todas las razones que pudieron haber contribuido en la producción del evento dañoso ha sido la idónea para causar el daño que el damnificado ha sufrido. O sea, busca ese concepto de idoneidad. Busca cuál de todo el devenir fáctico que pudo haberse desarrollado
cuál de todas esas cuestiones es causa idónea para producir ese efecto. Es justamente esa relación de causa-efecto, de causa-resultado, que el juez tiene que analizar. Yo hasta acá, se darán cuenta, yo empiezo a analizar el cuento de atrás para adelante, porque yo tengo al damnificado presente, yo tengo al daño ya producido, y tengo que buscar qué lo produjo, qué lo causó. Entonces, en la causación de ese daño, pudieron haber contribuido un sinfín de situaciones, pero yo, juez, tengo que buscar cuál fue la idónea en producirlo. ¿Cómo lo hace esto el juez? Bueno, el juez realiza lo que se llama un juicio mental hipotético, retrospectivo, ¿no es cierto? O sea, miro hacia atrás, como un hombre medio, de conocimiento medio, normal, no miro como si fuera un técnico y no miro como si fuera una persona sin conocimiento alguno, pero de alguna forma me despojo de mi mirada de juez y me posiciono en cómo apreciaría las cosas un hombre común. Y desde esa perspectiva, teniendo en cuenta las circunstancias de modo, tiempo y lugar, busco que de todo lo que al sujeto le sucedió fue lo que le produjo el daño. Ejemplos de esto van a encontrar un montón, pero es a veces lo que más cuesta encontrar o distinguir cuando la cosa no surge tan evidente. Porque hasta acá, por ejemplo, yo tengo un accidente de tránsito. Un auto embiste a una persona en bicicleta o a un peatón. Lógicamente, cuando la persona no va contenida en un automotor, la exposición física es mayor, entonces es más previsible, digamos, que la persona sufra lesiones de gravedad cuando el accidente de tránsito se plantea con un vehículo de mayor porte y uno de menor porte, o una persona que no transita en ningún vehículo. Bueno, en ese contexto la persona es hospitalizada. Bueno, hasta ahí yo tengo una persona gravemente lesionada que es hospitalizada. Mi damnificado, a consecuencia del accidente automovilístico, que sería o sea, del obrar antijurídico desplegado por el conductor de ese vehículo que lo embistió, tendría hasta allí la causa idónea para producir el daño, ¿no es cierto? Pero ¿qué daño? Hasta ahí tengo las lesiones físicas como consecuencia de esa causa, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, si una vez que la persona es hospitalizada, contrae un virus intrahospitalario y se enferma gravemente en una situación que complica su situación de salud y termina falleciendo? Bueno, la pregunta en cuestión sería, ¿puedo endilgarle, puedo atribuirle el resultado o el efecto muerte al conductor del automotor? Y bueno, ahí está la discusión. En el mismo sentido, por ejemplo, pensábamos, cuando analizábamos la teoría de la causa próxima, por ejemplo, también lo veíamos desde todo un devenir fáctico, por ejemplo, desarrollado, que a veces sucede. Por ejemplo, mientras la persona es trasladada en la ambulancia choca, o el enfermo se cae de la camilla y el enfermo, no, en este caso el damnificado, se cae de la camilla y eso complica su situación, su lesión. Y tras terminar de hospitalizarse, contrae un virus. Bueno, cuando concurren diversas condiciones en la producción del evento dañoso, el juez tiene que analizar qué le va a atribuir a quién, porque no podemos meter todo en la misma bolsa, sacudir y tirarle, en este caso literalmente cargarle el muerto al conductor, por ejemplo, de ese vehículo, porque claramente no produjo ese resultado. La persona puede haber sido responsable de lesiones físicas de gravedad, pero de seguro que si se logra acreditar que la causa de la muerte no está vinculada con esas lesiones, sino con otras, de otra naturaleza, bueno, entonces podrá delimitarse allí
ese nexo adecuado de causalidad, o sea, podrá marcarse allí la extensión del resarcimiento. Bueno, ese conductor va a responder económicamente, va a indemnizar a los sucesores de ese damnificado por el resultado lesiones, pero no por el resultado homicidio, ¿está? Bueno, entonces es así como el juez hace, y bueno, lo que les decía, el juicio de supresión mental hipotético que el juez realiza, implica, haciendo, como les digo, una mirada hacia atrás, suprimir mentalmente cada una de las posibles causas del daño, hasta lograr encontrar aquella que cuando es suprimida mentalmente al daño le pasa lo mismo. ¿Cómo sería esto? Imaginemos, como les decía recién, el virus intrahospitalario, el accidente en ambulancia y el accidente automovilístico primero. Bueno, entonces el juez dice, a ver, si yo suprimo mentalmente al virus intrahospitalario, sigo teniendo el resultado, analicemos por ejemplo el resultado lesiones. ¿Sigo teniendo el resultado lesiones en el damnificado? Sí, sigo teniendo. Entonces, el virus intrahospitalario no fue causa de ese efecto. Miro hacia atrás. El traslado en la ambulancia, que se le haya caído el damnificado de la camilla. Si yo lo suprimo mentalmente, lo elimino, como que no pasó, ¿el daño sigue estando, la persona sigue estando lesionada físicamente? Sí. Entonces, ahí no está la causa adecuada. Voy un poco más atrás. Voy al accidente automovilístico donde el automotor embistió al peatón. Y miro, bueno, si lo suprimo mentalmente al accidente, ¿la persona sigue estando lesionada? No. La persona no hubiera sufrido ninguna lesión. Bueno, entonces allí está la causa adecuada de producción de ese resultado, lesiones. Ahora, si hago lo mismo con la muerte, me va a dar el mismo resultado. La diferencia va a estar en que al suprimir el virus intrahospitalario, tal vez, suponiendo que haya sido ahí, que se haya, que a raíz de eso se logra acreditar que a raíz del virus la persona falleció, lo mismo, suprimo el virus intrahospitalario, el resultado muerte, ¿está? No. Bueno, entonces el virus intrahospitalario fue el que lo produjo. Entonces allí dividí las aguas y puedo atribuir, tal vez tendré que responsabilizar al hospital o al sanatorio o a la clínica por el resultado muerte, traerlo a juicio por un proceso de daños y perjuicios, por justamente alguna cuestión que haga a la sanidad, a la limpieza del establecimiento sanitario, y por otro lado tendré que traer al conductor del automotor por el resultado de lesiones. Como les digo, meter a todo el mundo en la misma bolsa, sacudir y cargar el muerto a quien sea, no es así. Muchas veces esto el abogado no lo hace, no lo piensa de esa forma. Y ustedes imagínense que en la situación en la que el cliente los consulta, el cliente está con la efervescencia buscando un responsable, quien sea, porque esa es la realidad. A veces, desde el punto de vista penal, se pone un énfasis en concreto a que el verdadero responsable sea el que vaya preso. Bueno, pero en materia civil, que alguien pague, no importa quién es. Y al contrario, piensan generalmente los abogados que traer a juicio a personas físicas o jurídicas más pudientes me da más garantía o mayor posibilidad de éxito que si le traigo al pobre infeliz que conducía el auto, que venía hablando por teléfono y no lo vio, al peatón. Porque posiblemente si yo miro el caso desde el punto de vista de la relación de causalidad, tendría un único demandado, que es el conductor y dueño de ese automotor, y eventualmente su aseguradora, pero no le podría traer ni al hospital, ni a la aseguradora del hospital, ni a ningunos otros patrimonios que tal vez puedan llegar a tener más volumen y con mayor posibilidad de cobrar la indemnización que el cliente busca. Allí está el temple del abogado en decirle al cliente, a ver,
vos venís a consultar, yo soy el técnico, yo soy el que tiene el conocimiento del caso, en decir, bueno, señora, señor, yo le explico cómo funciona esto, sin ir al tecnicismo, sin decirle al cliente, aplicamos la teoría de la causalidad adecuada, pero simplemente decirle, lo que el juez va a hacer es buscar de todo lo que le pasó a su pariente, qué fue lo que verdaderamente le provocó el daño. Y a veces se producen traspiés en el mismo proceso, porque tal vez por ahí al principio no surge con claridad. Nosotros, por ejemplo, tuvimos un caso no hace mucho, el año pasado o el anterior, donde había pasado esto que les digo, una persona atropellada, gravemente herida, pero eran lesiones físicas que no comprometían su vida, según lo que había dictaminado en el expediente penal el perito médico, porque ustedes saben que cuando se instruye causa penal, como en estos casos que hay lesiones graves en accidentes de tránsito, generalmente la policía interviene de oficio y comienza la actuación penal sin que muchas veces se entere, o que se entere acabadamente qué está pasando el dueño del automotor o el conductor de ese automotor que produjo el accidente. Entonces, lo que sucedió en ese caso en concreto fue que, bueno, se habían iniciado actuaciones penales, el perito de la policía lo va a ver al damnificado al hospital, hace su evaluación de los daños físicos que había sufrido, califica a las lesiones como graves, y entre esas cosas menciona que no ponían en riesgo su vida, y un tiempo aproximado de recuperación, supongamos 1 mes. O sea, la persona en 1 mes tenía que recobrar su vida normal y habitual. Bueno, pues, ¿qué pasa? Resulta ser que la persona siguió internada y siguió internada y siguió internada. No, en una de esas ocasiones, no me acuerdo por qué razón, comparece en forma voluntaria el hijo de este damnificado al juzgado penal, al juzgado de instrucción. Y labra como si fuera un acta, como si fuera una mera exposición, donde el hijo declara que el papá seguía hospitalizado y que había contraído neumonía, e introduce ese concepto, esa posible causa ajena al accidente automovilístico. Bueno, ¿qué pasó? Finalmente la persona murió, habrá estado 2 o 3 semanas internada, la persona murió. Inician el expediente de daños y perjuicios por homicidio, o sea, la razón era la muerte del sujeto causada por el accidente automovilístico. ¿Qué pasó? Cuando notamos eso en el expediente penal, lo siguiente a mirar, a corroborar, fue la historia clínica. En la historia clínica, por más de que haya alguna cuestión oscura, digamos, en el medio, porque nadie va a alegar su propia torpeza, imagínense que en una historia clínica de un hospital público, no van a mencionar virus intrahospitalario. O sea, sería un contrasentido tirarse todo el camión de tierra encima y esperar a ver que le llegue el oxígeno. O sea, no va a pasar. Sin embargo, en la hoja diaria de evolución que en la historia clínica nos habían remitido, surgía toda la complicación de salud que la persona había desencadenado, teniendo patologías previas, porque la persona, no me acuerdo si tenía problemas de tabaquismo, o de diabetes, no me acuerdo qué de base traía, pero que en definitiva agravaban la situación, y aparece esta patología respiratoria que termina por producirle la muerte, asociada con digamos, su patología de origen. No me acuerdo si era una persona drogadicta o si era adicta al tabaco, no me acuerdo cuál era la situación, pero que en razón de lo que fue a contraer en el hospital, se pudieron dividir las aguas. Y me acuerdo que habían venido sí, supongan que era asmático, algo así era, pero la persona el demandado había logrado que vengan a declarar las enfermeras, los médicos que lo habían atendido. O sea, realmente habían hecho un raconto de todo lo que le había pasado al damnificado adentro del hospital, al solo y único efecto de, como les digo, dividir las aguas, decir, señor juez, usted el muerto a mí no me lo puede cargar. Si usted mira, el hijo fue y dijo en la policía que el papá seguía internado porque había contraído neumonía. Y después determinan como causa de muerte, porque cuando la historia clínica finaliza con el resultado que fuera, o sea,
con el paciente externado o con el paciente fallecido, pero en cualquier caso indica cómo evoluciona diariamente y cómo concluye ese diagnóstico. Y en la causa de muerte figuraba algo asociado a esa cuestión respiratoria y no asociada a la lesión que había sufrido, que probablemente haya sido alguna fractura de algún hueso, y no nada asociado al sistema respiratorio. Y bueno, y así fue que tuvimos que, al momento de hacer esta distinción, en este estadio en concreto, y luego, al analizar los rubros reclamados, dividir y decir, bueno, señores, ustedes, hijos y esposa, es correcto que hayan venido a reclamar, pero el resarcimiento deberá limitarse a las consecuencias producidas por el accidente automovilístico, que fueron lesiones físicas. El resultado muerte no puede ser atribuido al conductor del automotor. Bueno, eso simplemente ejemplificador para que ustedes comprendan cómo funciona, pero cada caso es distinto, cada caso se van a dar cuenta ustedes que no hay dos situaciones iguales, por más que sean parecidas, no hay dos situaciones iguales, siempre van a tener, por más que el evento se presente en similares características, las partes ponen mucho de sí para diferenciar a los casos, y inclusive los propios abogados. Las estrategias de los abogados muchas veces van volcando el proceso y van haciendo que aparezcan esas determinadas piedritas en el camino que después, cuando el juez tiene que colectar todo al final, puede no serle favorable al cliente. Muchas veces el cliente está adoctrinado, igual que el testigo, pero muchas veces no. Entonces, en las declaraciones testimoniales o en las declaraciones de parte, muchas veces se producen esos desliz de atribuir, de detectar, digamos, que hay algo que está por fuera de lo que debemos atribuirle al autor de ese obrar antijurídico. O sea, y ahí es donde aparece esta relación de causalidad para poner ese límite. El artículo que leíamos termina diciendo, excepto disposición legal en contrario, se indemnizan las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles. Y allí vamos al artículo que sigue. Las consecuencias de un hecho que acostumbran a suceder según el curso natural y ordinario de las cosas, se llaman en este código consecuencias inmediatas. O sea, todo lo que el evento, el obrar antijurídico naturalmente va a producir, entraría dentro de la extensión del resarcimiento. Y después dice, las consecuencias que resultan solamente de la conexión de un hecho con un acontecimiento distinto, se llaman consecuencias mediatas, que hasta ahí, dice el código, las mediatas previsibles deberían incluirse al momento de reclamar los rubros y conceptos indemnizatorios. O sea, yo voy a reclamar la reparación de esos daños que surjan como consecuencia inmediata, entendiendo que es todo lo que surja de ese obrar según el curso natural y ordinario de las cosas, y las mediatas previsibles, cuando tal vez aparece una vinculación con un hecho diferenciado, pero que puede preverse que van a surgir como consecuencia de ese obrar antijurídico. Lo que queda realmente afuera son las llamadas consecuencias casuales, que son las mediatas no previsibles, o sea, todo aquello que no tiene nada que ver, pero que puede llegar a aparecer, digamos, en el devenir de los hechos, pero que no puede, que no aparece como previsible al momento en que el daño se produce, queda afuera. Por ejemplo, consecuencia, pensemos en, una persona, por ejemplo, que intencionalmente prende fuego a un campo. Bueno, esa persona, detectamos quién es el vecino con el que estaba eternamente enemistado, tiró una colilla de cigarrillo y le prendió fuego todo el campo. Tenemos al responsable del obrar antijurídico individualizado, y le podemos atribuir a título de dolo, imaginemos, por ejemplo, a título de riesgo creado, un
el evento dañoso. Ahora, si miro las consecuencias, tendré que pensar, bueno, a ver, ¿qué consecuencias inmediatas ese obrar va o puede llegar a producir? Bueno, se le murieron tantas cabezas de ganado, tuvo que reparar todo el alambrado del campo y una parte de la vivienda. Bueno, todo ese concepto, todo lo que implique como daño emergente, que vamos a analizar como daño emergente, daño de naturaleza patrimonial, entra. Listo, eso hago la listita, esto le voy a reclamar en concepto de restituir y recomponer el alambrado, esto me sale las tantas cabezas de ganado que perdí, la frustración de la venta de esas cabezas de ganado, bueno, hago todo el listado. Vamos a las mediatas previsibles. Bueno, resulta que, como les decía, por ejemplo, la persona iba justo a vender esas cabezas de ganado, no las había vendido, pero tenía una posibilidad cierta de un negocio, bueno, pérdida de chances, entra como mediata previsible. Ahora, si esa persona, el dueño del campo, el damnificado, a raíz de toda esta situación termina en la quiebra, por ejemplo, porque eso era todo lo que tenía de patrimonio y entró en un estado de cesación de pago, no pudo pagar a ningún acreedor más y cae en quiebra, esa consecuencia ya no sería atribuible al sujeto autor del obrar antijurídico. O sea, hasta un punto sí entra, y hasta, digamos, lo que no puede ser previsto por el agente activo, no debería quedar contemplado en la extensión de ese resarcimiento. ¿Está? Ojalá que se haya entendido el ejemplo medio rebuscado, pero bueno, que se haya entendido. Bueno, y por otro lado, en este estadio, ordenemos el pensamiento hasta acá. Tenemos un obrar antijurídico que ha sido calificado antijurídico, que hemos atribuido por un factor de atribución al sujeto responsable, y que hasta acá aparece como con un nexo adecuado de causalidad vinculado a los daños causados en el damnificado. Ahora bien, ¿qué más hay que analizar cuando estamos en presencia de este presupuesto? La concurrencia o no de causa ajena, que es de donde veníamos cuando hablábamos de lo del factor de atribución objetivo. ¿Por qué? Porque lo que el demandado, el accionado, o sea, el autor de ese, el supuesto autor de ese obrar antijurídico, tiene que intentar hacer es interrumpir o interferir el nexo adecuado de causalidad. O sea, lo que él tiene que lograr es que lo que hasta ahí está, digamos, prima facie acreditado, lograr quebrarlo. ¿Para qué? Para que demostrarle al juez el yo no fui, fue él. ¿Está? Ahora, esas hipótesis, esas cuestiones que tienen que ver con la interferencia o la interrupción del nexo de causalidad, se suelen llamar eximentes de responsabilidad civil. ¿Está? Estas eximentes de responsabilidad civil, ¿qué persiguen o qué buscan? Buscan liberar, como el nombre lo indica, o eximir totalmente de responsabilidad civil a ese demandado. En ese caso estaríamos en presencia de una interrupción del nexo de causalidad, verdaderamente lo quiebra, o bien lograr una interferencia en el nexo adecuado de causalidad. En ese caso, ¿qué deriva? ¿En qué deriva? En lo que llamamos la concausa o concurrencia de causas. ¿Qué significa esto? Que en parte le cabe responsabilidad, pero en parte debe ser eximido. ¿Está? Las razones que pueden ser invocadas como eximentes de responsabilidad son las mismas. O sea, por ejemplo, en este caso, por ponerles un caso, el hecho del damnificado como eximente de responsabilidad. El hecho del damnificado como eximente de responsabilidad puede ser que el demandado lo busque o lo invoque como eximente total de responsabilidad, decir, yo en nada soy responsable, el 100% de la responsabilidad le cabe al damnificado, interrupción del nexo causal,
o bien puede ser que al menos logre una interferencia y una concausa, una concurrencia de causas en el evento dañoso. Por ejemplo, en el 50% yo soy responsable, pero el restante 50% es responsable el damnificado. Cuando el damnificado contribuye con su accionar a la causación del evento dañoso, ¿está? En ese caso no logra quebrar por completo, pero lo logra interferir. Bueno, ¿cuáles son estas razones o estas eximentes de responsabilidad civil? En el programa tienen hecho de la víctima, hecho de un tercero por quien no se debe responder, caso fortuito o fuerza mayor. Agregaríamos algún otro más, vamos a ver al final. Sobre todo en materia de automotores hay un par que aparecen también allí. Choco a un... Exactamente. Comenta Miguel. Si choco a un motociclista alcoholizado. Sí, ese sería, ahí estaría concurriendo, puede ser que sea netamente culpa del hecho del damnificado o que haya una concausa. Ahora vamos a ver cómo hacer esa valoración. Bueno, el hecho del damnificado o de la víctima aparece en el artículo 1729, que dice: la responsabilidad puede ser excluida o limitada por la incidencia, ahí está lo que les decía, excluida o limitada, o sea, quebró totalmente el nexo causal, eso significa que se exime el 100% de responsabilidad y que el 100% de responsabilidad le cabe al damnificado. O la limita, o sea, busca algún porcentaje de atribución de responsabilidad, 70-30, 60-40, 80-20, 10-90, 50-50 y hasta el infinito. En la producción del daño, excepto que la ley o que el contrato disponga que debe tratarse de su culpa, de su dolo o de cualquier otra circunstancia especial. Bueno, ¿cuándo se configura el hecho del damnificado? El hecho del damnificado importa un obrar que es lógicamente atribuible en los términos de factor de atribución al damnificado, quien, como les decía recién, ha contribuido o ha provocado con su accionar, con su propio accionar, los daños que viene a reclamar la indemnización en el proceso judicial. O sea, una cuestión completamente ajena al demandado y atribuible al propio damnificado. Acá aparece, esto está vinculado a algo que habíamos hablado en la clase pasada, cuando hablamos de la asunción de riesgos. ¿Se acuerdan ustedes que cuando vimos asunción de riesgos dice que la asunción en principio no justifica la antijuridicidad, pero si se configura como hecho del damnificado, puede de todas formas funcionar como eximente que interrumpa total o parcialmente el nexo causal. Bueno, déjenme buscar alguna jurisprudencia o algunos fragmentos. Si tardo un poquito es porque ustedes no se imaginan cómo yo guardo los archivos, pero yo guardo con el número del expediente y tengo colectivo, moto, todo ok, salvo daños o un desastre, por ejemplo. Así tengo, o sea, imagínense que yo tengo que ponerme a pensar que era el rechaza, no me dio tiempo hoy de buscar. Vamos un poquito más atrás. Bueno, si no les mando... A ver, acá tengo culpa de un tercero. A ver, pero déjenme, porque yo por ahí me acuerdo, imagínense que los accidentes de tránsito, yo los voy agendando por los lugares donde ocurren o por cómo se planteó la dinámica del accidente, si fue colectivo, auto, moto, peatón. Y hace poco tuvimos un caso, espérenme, a ver,
un caso con mucha prueba, rara, linda, porque tenía una filmación de una casa donde se veía perfecto de lejos, pero se veía muy bien el accidente. Bueno, acá les voy a compartir la pantalla. Les cuento primero cómo venía el caso, y después les muestro qué analizamos al respecto. Bueno, este supuesto era, venían una moto, una esquina común y corriente, o sea, no era avenida, no era ruta, no era nada, venía una moto a altísima velocidad, a más de 60 kilómetros por hora, que era conducida por un chico menor de edad. Y de acompañante venía otro chico que era mayor de 18, pero que, bueno, en definitiva, no tenían ninguno de los dos cascos colocados, y son embestidos por el automotor que cruzaba la esquina, un día domingo a la noche. Los chicos habían alegado que habían estado en la costanera, que eran, no me acuerdo si eran promotores de una empresa de turismo estudiantil, que habían estado en la costanera, que estaban volviendo a su casa. La persona que los embiste, que iba en auto, era una mujer de 50 y largos, con carnet, todo ok, pero también iba un poco excedida de la velocidad precautoria que la Ley Nacional de Tránsito ordena, que para el conocimiento general, les comento, es de 30 kilómetros por hora en las encrucijadas sin semáforo, y a la mujer le daba, la pericia le daba 42, una cosa así. Pero era una velocidad superior a la permitida, pero que de ninguna forma era, digamos, contribuía en la causación del daño, pero lo contundente era como venían los menores. Sin embargo, fueron 2 demandas promovidas. La primera demanda la promueve el chico que conducía la moto, fallece en el acto. Al ser impactados, vuelan los dos de la motocicleta, el chico cae, golpea la cabeza contra el cordón, pierde masa encefálica y muere en el acto. Y el acompañante terminó gravemente lesionado, fue trasladado al hospital y quedó realmente muy mal no pudo nunca recomponer su vida. O sea, imagínense que un chico de 18 años a esa edad hace deporte, bueno, no pudo restablecer nada de su vida. Y las demandas eran promovidas, por un lado, por los padres, y creo que también una hermana del menor fallecido, y otra demanda por el acompañante. En ambos casos, contra la conductora del vehículo embistente, ¿no es cierto? El automotor que los chocó. Bueno, ¿en qué fundamenta la defensa esta mujer? Esta mujer dice, no, momento, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De quién fue la responsabilidad por el accidente de tránsito? La responsabilidad fue del conductor de la motocicleta. Es decir, nos sirve para graficar las dos cosas. Es decir, hecho del propio damnificado en el expediente de los padres, y hecho de un tercero por quien no debe responder en el expediente del acompañante. ¿Está? Porque al mismo tiempo el acompañante sabía que su amigo era menor de edad, una edad a la que ni siquiera puede acceder al carnet. O sea, no es que no tenía, circunstancialmente no lo había aún sacado. No, no, es una edad a la que no se puede conducir, punto. O sea, que está prohibido la conducción. Entonces, sabiendo que el chico tenía 15 años, de ninguna forma pudo haberse subido a esa motocicleta, y ahí es donde aparecía un poco esto de la asunción del riesgo. Bueno, todo lo que les estoy diciendo se logró probar, o sea, se había logrado probar las velocidades de los dos vehículos, tanto de la moto, que en el video se ve desde un lateral, pero se ve realmente una ráfaga de luz que pasa, o sea, ni siquiera cobra nitidez la imagen. Se logra acreditar la velocidad, se logra acreditar la falta de carnet obviamente de la persona que al conducir tiene que reunir las condiciones legales que la ley establece, y además las condiciones luego para circular, o sea, no solamente de poner en condiciones a su vehículo y a sí mismo, sino que una vez que ya está en circulación,
manejar con el cuidado y la prevención que la norma indica o aconseja. O sea, no puedo ir a una velocidad superior a la permitida, si voy en motocicleta debo llevar el casco, en algunos casos se exige anteojos, factores de iluminación, la luz, en este caso la luz de la moto encendida, bueno, etc. Y todo se logró demostrar. Entonces, ¿cómo terminó en el caso concretándose este hecho del damnificado? Bueno, terminó en un porcentaje de responsabilidad. Voy a compartirles la pantalla para ir al texto. No, esperen. Este no es. Ya veo, ruta 12, moto, camión para golpe trasero, no es. Este es. Bueno, ven acá que llegamos al nexo de causalidad. Venimos analizando los dos presupuestos que hasta acá ya vimos. Bueno, se debe analizar si entre el hecho y los daños que habrían sufrido los damnificados existe relación de causalidad. Bueno, acá hay algunos conceptos. Habiéndose tenido, bueno, porque en términos de automotor, ya lo vamos a ver en profundidad, pero cuando uno logra probar el contacto físico, el damnificado logra probar el contacto físico con la cosa riesgosa, se entiende que ya está probado el nexo de causalidad. O sea, es lógico que si logro probar que la cosa me tocó, el daño que me causa va a surgir como consecuencia lógica. Entonces, hasta ahí no tengo mayor dificultad. Fíjense que en dos párrafos ya tengo acreditado el presupuesto. Ahora, dice, por su parte debe tenerse en cuenta que tanto la accionada como la compañía aseguradora han invocado expresamente el hecho de damnificado para el expediente de los padres, como les decía, y el hecho de un tercero por quien no debe responder para el expediente del acompañante. Ello así por cuanto la necesaria relación causal que debe existir entre el riesgo o vicio de la cosa y el daño puede verse alcanzada por la presencia de factores extraños con idoneidad para suprimir o aminorar sus efectos. En el primer supuesto se configura lo que un sector de la doctrina denomina interrupción del nexo causal. En cambio, cuando solo se opera una disminución de los efectos de un hecho antecedente, nos encontramos ante una concausa propiamente dicha. En ambas hipótesis, el vínculo de causalidad que necesariamente debe existir no alcanza a configurarse, sea en forma total o de manera parcial. La causa material del menoscabo se desplaza hacia otro centro de imputación exclusivo o concurrente. Frecuentemente la doctrina suele agrupar las distintas situaciones que provocan la interrupción total o parcial bajo la denominación de eximentes. Bueno, y acá vamos a, en este caso, lo que prescribe el artículo que acabamos de leer, el 1729, algunos autores, algunas cuestiones doctrinarias, y una cuestión que también aparece en el 1736, que la carga de la prueba de la causa ajena recae sobre quien la invoca. O sea, en este caso, el demandado es el que debe acreditar que el nexo adecuado de causalidad se interrumpe o se interfiere. O sea, quien debe probar es quien alega, en este caso quien invoca la eximente. Y acá tenemos que, bueno, si bien debe tenerse en cuenta que fue endilgada la calidad de vehículo embistente al automotor, la presunción de embistente por sí sola carece, bueno, sí, porque cualquiera que conduce lo sabe, hay muchas situaciones en donde la persona se coloca en situación de embestido. Entonces esa presunción de simplemente haber colisionado, hay que analizarla con un criterio más restrictivo. Bueno, y acá vamos a lo mismo que se trate de un auto o una moto, y acá vamos. Así ha quedado aprobado que aquel tenía 15 años al momento de la concurrencia del hecho. Conforme al artículo tanto, para conducir, bueno, ahí aparece que las edades que debía tener, según el tipo de carnet, o según el tipo de vehículo, el tipo de carnet, siendo que el ciclomotor se trasladaba además del acompañante, debería haber tenido al menos 17 años para obtener la licencia, contando con la autorización de sus representantes legales. Y ahí tenemos que surge probado que no contaba con carnet, y no solo no lo contaba, sino que además era un requisito indispensable para poder circular. Como edad mínima,
acá tenemos que el acompañante, lo que yo les decía, fue consultado y sabía que su amigo tenía 15 años. Bueno, y ahí tenemos, tampoco tenía colocada la placa de dominio en el lugar pertinente, algo antirreglamentario, pero que bueno, venía al caso mencionar. Tampoco circulaba ni el conductor ni su acompañante con casco protector. El menor había fallecido como consecuencia de traumatismo de cráneo, o sea que la colocación del casco era determinante. Y el tema de las luces encendidas se había probado que sí venía con luces encendidas. Bueno, y ahí está lo de la velocidad. Se determinó que circulaba en el orden de los 54 kilómetros. Más allá de eso, habían aparecido 62,60 en algún informe pericial, cuando debía ir a 30, recalco, o sea, estamos hablando de una velocidad casi duplicada. Bueno, allí algunas cuestiones que hacen a la norma y a los informes técnicos, donde se menciona esto. Y acá es lo que yo les decía, realizando entonces un juicio retrospectivo, estamos en el nexo de causalidad, en abstracto, a efectos de determinar cuál ha sido la incidencia que ha tenido la conducta de cada uno de los sujetos intervinientes en la producción de los daños cuya reparación es reclamada, concluyo que el comportamiento del conductor de la moto ha tenido una mayor incidencia causal en el evento dañoso, provocando una interferencia en el nexo de causalidad, en tanto no habiendo el mismo contado con la aptitud suficiente para conducir el ciclomotor, es dable sostener que aquel no tendría directamente que haber ingresado a la vía pública, poniendo en movimiento una cosa riesgosa para la que no estaba autorizado. En el caso no solo lo hizo, vulnerando las disposiciones reglamentarias aludidas, sino que además lo realizó en forma completamente imprudente, sin casco protector y a una velocidad superlativa. No obstante, estimo que la conducta desarrollada por este chico no quebró el nexo de causalidad, sino solo parcialmente, entendiendo que su obrar no resulta totalmente excluyente de la responsabilidad que le cabe a la conductora del automotor. En cuanto a esta, debo decir que aunque hubiera tenido menor visibilidad, bueno, ahí está lo de la velocidad de ella. La misma iba a atravesar una boca calle desde el lado izquierdo, careciendo en principio de prioridad de paso, debía haber aminorado aún más su marcha, de modo que hubiera tenido mayor tiempo para efectuar las maniobras de esquiva y frenado, que en el caso no realizó, sino después de sentir el impacto. Bueno, y vamos a ver cómo quedaron los porcentajes de responsabilidad. Y acá está desde el punto de vista del acompañante. Le cabe asumir el propio riesgo al que se sometió al aceptar ser transportado por un conductor en esas situaciones. Y acá está lo que les decía. Se demuestra que el nexo adecuado de causalidad entre los daños presuntamente ocasionados a los reclamantes y el obrar antijurídico atribuible a la demandada se ha visto interferido parcialmente por el hecho del conductor de la moto, propio damnificado, y un tercero porque no se debe responder en el otro expediente, donde además ha mediado el hecho de la misma víctima, de acuerdo a lo dicho en el párrafo anterior, lo que justifica eximir de responsabilidad a la accionada y a su aseguradora en un 70%, o sea, quedó 30% de responsabilidad para la conductora del automotor, que es la demandada, y un 70% de responsabilidad para el propio damnificado y el propio acompañante del motovehículo. O sea, fíjense que muchas veces el resultado no termina siendo como el abogado quiere, porque termina siendo mayor responsable su propio cliente que a quien fueron a buscar, pero el juez debe hacer esa ponderación. Cuando la prueba es tan contundente, ojo, muchas veces terminamos rechazando la demanda directamente cuando es 100% culpa del damnificado o hecho del damnificado. Pero muchas veces terminamos haciendo esas distribuciones en porcentajes porque algo le cabe de responsabilidad a uno y algo le cabe de responsabilidad al otro. Entonces hay normas bastante genéricas en la ley de tránsito, en materia de automotores sobre todo, de conducir con cuidado y prevención. Imagínense que conducir con cuidado y prevención, que está escrito en esos términos, son conceptos muy abstractos, que en cada caso en concreto el juez tiene que analizar qué es conducir con cuidado en una ruta, qué es conducir con cuidado en una bocacalle con semáforo, en una avenida. Bueno, tiene que hacer toda esa ponderación.
Bueno, en cuanto a hecho de un tercero, aprovecho ya para leer el artículo, dice el 1731, para eximir de responsabilidad total o parcialmente, el hecho de un tercero, porque no se debe responder, debe reunir los caracteres del caso fortuito, dice. Entonces vamos a aprovechar ya para entrar a caso fortuito, que es por ahí el que es más raro de ver, que dice 1730. Se considera caso fortuito o fuerza mayor al hecho que no ha podido ser previsto o que habiendo sido previsto no ha podido ser evitado. Ese concepto es básico, o sea, es un concepto que sí o sí tienen que ustedes incorporar. Hay dos cuestiones que hacen al caso fortuito, la previsibilidad y la evitabilidad. El caso fortuito se configura cuando concurren al menos alguna de las dos hipótesis. Cuando no ha podido ser previsto o que previsto no ha podido ser evitado. Esa frase, grábensela siempre que ustedes hablen de caso fortuito o fuerza mayor, es el concepto que les tiene que venir a la mente. El caso fortuito o fuerza mayor exime de responsabilidad excepto disposición en contrario. Y acá una aclaración meramente, digamos, didáctica, que el código emplea los términos caso fortuito y fuerza mayor como sinónimos. Esto lo aclara el código porque también veníamos de una discusión, en el código de Vélez no lo decía expresamente como acá, pero la doctrina también entendía que Vélez-Sarsfield había utilizado los términos indistintamente. Sin perjuicio de eso, en doctrina había toda una distinción según sea, por ejemplo, hechos del hombre o hechos de la naturaleza, hechos imprevisibles o hechos inevitables, se los calificaba como caso fortuito o como fuerza mayor. Bueno, acá da igual si el hecho proviene de un hecho humano o de un hecho de la naturaleza. Por ejemplo, hechos de la naturaleza como casos fortuitos podemos mencionar una inundación, un terremoto, un maremoto, un tornado. Hechos del hombre, por ejemplo, podemos mencionar una revolución, una guerra. ¿Cómo se llama cuando los paran los empleadores? Bueno, ahora no me va a venir el nombre, un nombre técnico. Lockout creo que se llama. Bueno, situaciones que son, como les digo, reúnen estos dos caracteres, la imprevisibilidad o, en su defecto, la inevitabilidad. O sea, son dos características que aparecen en el caso fortuito. Para que el caso fortuito se configure, además de esto que no lo menciona el código, esa circunstancia debe ser enteramente ajena a las partes. Esto quiere decir, básicamente, que el incendio no haya sido provocado, que la huelga no haya sido causada por el deudor. O sea, tengo que mirar, además, que esa situación que la parte invoca como fortuita no haya sido provocada por su propio accionar, ¿está? Porque si lo es, entonces ya estamos en presencia de responsabilidad lisa y llanamente y no del caso fortuito. ¿Qué más? Bueno, a ver si encuentro. Recuerden lo que habíamos mencionado, que el caso fortuito, por ejemplo, si el deudor está moroso, no puede invocarlo, lo que vimos en la clase anterior. Lo mismo si el caso fortuito, por ejemplo, en materia contractual, se ha hecho una asunción de responsabilidad en concreto, aún ante el caso fortuito no podría invocarse como eximente. Muchas veces en la letra chica aparece esto de que el deudor se compromete, aún en circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, a pagar. Entonces, en ese caso ya está excluyendo esta eximente de responsabilidad. Fíjense, esto que les digo está en el 1733. Dice, aunque ocurra el caso fortuito o la imposibilidad de cumplimiento, el deudor es responsable en los siguientes casos. Si ha asumido el cumplimiento, aunque ocurra un caso fortuito o una imposibilidad, si de una disposición legal resulta que no se libera por caso fortuito o por imposibilidad de cumplimiento, si está en mora, a no ser que ésta sea indiferente para la producción del caso fortuito o de la imposibilidad de cumplimiento,
Si el caso fortuito o la imposibilidad de cumplimiento sobrevienen por su culpa, es lo que les digo que no es ajeno. Si el caso fortuito y en su caso la imposibilidad de cumplimiento que de él resulta constituyen una contingencia propia del riesgo de la cosa o la actividad, o si está obligado a restituir como consecuencia de un hecho ilícito. Y ahí nos quedó en el medio el artículo de imposibilidad de cumplimiento, en este caso cuando el caso fortuito deriva en, en un obstáculo que veda al deudor pagar, digamos, cumplir con la prestación. Bueno, nada más. La prueba de las eximentes, como les había dicho, cae por cuenta de quien la alega, o sea que en este estadio del nexo de causalidad ustedes van a encontrar, así como leíamos recién, que el demandado tiene que invocar, o sea, tiene que alegar, en primer lugar, al momento en que se va a presentar y va a esbozar su demanda, tiene que invocar la existencia de una causa ajena, y luego la tendrá que probar. Esto significa que si la parte se presenta y contesta la demanda y nada dice acerca de causa ajena, por ejemplo, se limita únicamente a decir yo manejaba con cuidado, manejaba con prudencia, iba a la velocidad establecida por la ley, llevaba las luces encendidas, bla, 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 no dice nada de causa ajena, el juez al momento de valorar este estadio lo hará mención, que no fue invocada ni alegada causa ajena por parte del demandado. Y allí cerrará el nexo de causalidad, el análisis de este presupuesto. En este caso se exige que el que va a esbozar su defensa invoque qué causa ajena va a luego demostrar. Y una vez que la invoca, la tiene que acreditar, como cualquier extremo que uno alega en un proceso judicial. O sea, yo alego que el día es gris y tengo que probar que el día era gris. O sea, dejando fuera ciertas presunciones, en general, todo lo que yo alego ante un juez lo tengo que demostrar. Y en este caso con las eximentes pasa lo mismo. O sea, yo tengo que demostrar que existe una causa ajena que interrumpa o que interfiera en el nexo de causalidad. Si lo que quiero es justamente eximirme total o parcialmente de responsabilidad civil. Y las causas ajenas, como les dije, en principio son estas, pero hay... pero hay algunas otras, por ejemplo, que aparecen en el Código de Vélez-Sarsfield, se mencionaba, y aparecen en alguna legislación especial, por ejemplo, en materia de automotores, nuevamente, aparece también como eximente el uso de la cosa riesgosa en contra de la voluntad del dueño o guardián. Por ejemplo, si yo logro probar que mi sobrino robó mi auto de la casa, se lo llevó al auto de la casa sin mi autorización, sin mi permiso, y en esas circunstancias tuvo el accidente, puedo acreditar la causa ajena. O sea, él va a ser responsable, lógicamente, por su propio hecho, pero no va a producir la responsabilidad refleja del dueño por no haber autorizado la utilización de la cosa. Y en razón de esto mismo, aparece ahí algo con la denuncia de venta cuando vamos a transferir el automotor, con el efecto que produce la denuncia de venta en materia de responsabilidad civil. A quien le ha tocado accidentes automotores, ese es un tema a tratar. ¿Qué efecto produce cuando el vehículo se vendió, pero no se perfeccionó la inscripción en el registro de la propiedad? Y el vendedor efectuó la denuncia de venta. Si lo libera o no de responsabilidad, si constituye la denuncia de venta una eximente nueva de responsabilidad o no. Hoy ya la ley lo tiene bien resuelto. Así que eso va a ser una cuestión a analizar en ese supuesto en particular. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos, de este tema de relación de causalidad? ¿No? ¿Todo bien? Voy a mirar rapidito si tengo algo de... Me parece que no tengo nada de caso fortuito. A ver, acá tengo uno de muerte de ganado, pero no me acuerdo si era.
caso fortuito. A ver, busco rapidito. No, me parece que no. Bueno, cualquier cosa les voy a buscar alguna jurisprudencia de casos fortuitos sin perjuicio. Ustedes se van a ir dando cuenta al momento en que realicen su trabajo, que todo este esquema que nosotros estamos viendo en términos generales, lo van a aplicar en cada uno de esos supuestos en particular, con lo cual, cuando ustedes analicen su supuesto, van a tener que analizar cómo se configura la antijuridicidad, cómo se configura la imputabilidad, cuál es el factor de atribución en ese supuesto en particular, las eximentes de responsabilidad que pueden invocarse, porque en realidad nosotros lo vemos en estos términos así generales, pero van a encontrarse con algunos supuestos que no, que el